noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Declaración de funcionaria de Relaciones Exteriores sobre contratista norteamericano preso en Cuba. Condena a empresa de telecomunicaciones cubana uso de plataformas de servicios con fines ilícitos. Conmemoran en Venezuela 11º aniversario de la misión Barrio Adentro. Declaración de la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro. Hemos conocido con preocupación el comunicado de prensa emitido en la mañana del 8 de abril en Washington, que afirmó que Alan Gross, subcontratista de la USAID encarcelado en Cuba durante los últimos 4 años y 4 meses, inició una huelga de hambre la semana pasada. El gobierno cubano reitera su disposición a buscar, de conjunto con el gobierno norteamericano, una solución al caso del señor Gross, aceptable para ambas partes, que contemple las preocupaciones humanitarias de Cuba relacionadas con el caso de los 3 cubanos del grupo de los 5 que continúan injustamente encarcelados en Estados Unidos por más de 15 años. Como es conocido, el señor Gross ha recibido un tratamiento digno y decoroso. Desde su detención se encuentra recluido en un hospital, no porque su situación de salud lo requiera, sino porque allí se le garantiza atención especializada por parte de personal médico y de salud altamente calificado. Alan Gross está en buenas condiciones físicas y su salud es normal y estable. Está bajo control los padecimientos crónicos propios de su edad, para los cuales recibe tratamiento médico. Ha sido visitado por su esposa y su abogado, con los que mantiene además comunicaciones telefónicas y electrónicas sistemáticas, así como con otros familiares y amistades. Recibe accesos consulares mensuales de funcionarios diplomáticos norteamericanos y visitas de personalidades políticas y religiosas. El señor Gross fue detenido, procesado y sancionado por violar las leyes cubanas al implementar un programa subversivo financiado por el gobierno de Estados Unidos mediante el establecimiento de sistemas de comunicaciones ilegales y encubiertos con el uso de tecnología no comercial. 8 de abril de 2014. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, emitió una declaración de condena al uso de las plataformas de servicios de telecomunicaciones con fines ilícitos contra Cuba. Y en el Centro de Prensa Internacional en La Habana, directivos y especialistas denunciaron la violación de las leyes internacionales y las consecuencias técnicas que generan esos programas subversivos. La declaración de ETEXA expone cómo desde el mes de septiembre del año 2009, en el contexto del concierto por la paz realizado en La Habana, fue identificado el tráfico inusual proveniente de la plataforma Zunzuneo, que realizaba envíos masivos de mensajes a clientes de la empresa cubana. Ante esta situación, señala el texto del documento, ETEXA notificó oficialmente a más de 200 operadores que tenían en ese momento acuerdos de mensajería con la empresa cubana y les comunicó la decisión de cerrar los centros de mensajería que mantuvieran ese comportamiento. La declaración que hace la empresa de telecomunicaciones plantea el caso de piramideo, que es básicamente el mismo Zunzuneo con un nombre diferente. Está el caso de Martín Noticias, está Cuba Sin Censura, que son plataformas que lo que hacen es enviar mensajes no solicitados o los llamados mensajes de spam hacia los usuarios cubanos. Te comentaba también, además de las plataformas que mencionaba, lo que está ocurriendo últimamente. El uso de mensajería usando o manipulando a los usuarios para hacer llamadas hacia buzones de voz. Esto hace, por supuesto, que cualquier usuario cubano, imagínese usted un mensaje como llámame urgente, la gente, todo usuario que tenga algún familiar en el extranjero, lo primero que hace es llamar hacia ese teléfono pensando que es algún familiar que le está haciendo alguna reclamación de su llamada, ¿no? O de su atención. Son miles de llamadas realizadas en la cual afecta económicamente a la empresa porque afecta los canales internacionales, la saturación de canales internacionales, pero además afecta los créditos de los usuarios. Más de 10 soluciones y normativas de la Organización Internacional de las Telecomunicaciones son violadas con este modo de subversión contra Cuba. La base de datos de cualquier operador es una base de datos privada para uso interno del operador, porque eso es la privacidad de los usuarios de este operador. Por tanto, cualquier
hurto de esta base de datos es violatoria de cualquier derecho internacional. Directivos del Ministerio de Comunicaciones también explicaron que pese al bloqueo y a estos programas de subversión contra Cuba, ETECSA continuará sus programas de ampliación y mejoramiento de sus servicios en beneficio de la población. Se seguirán abriendo nuevos servicios, se seguirán creando nuevas condiciones. ¿Qué pasa? Contra estos nuevos servicios, contra estas inversiones, conspiran todos estos planes, porque el diseño de la red se hace para una cantidad de servicios determinados. Cuando se introducen agentes externos como estos, nos complica la operación de la red, nos complica la calidad del servicio que se le brinda al pueblo cubano. Pero pese a piramideo, pese a zunzuneo y pese a todos estos planes, hay una voluntad política de la empresa de ETECSA, del Ministerio de Comunicaciones y del pueblo de Cuba de continuar incrementando los servicios de telecomunicaciones para el pueblo de Cuba. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La misión médica Barrio Adentro fue el primero de los programas de colaboración entre Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. La madre de todas las misiones celebró su nuevo aniversario con más razones para seguir adelante la cooperación integral entre ambos pueblos. Desde aquella frase de José Martí, deme Venezuela en qué servirla, en mí tiene un hijo, las relaciones entre el país suramericano y la mayor de las Antillas han ido adquiriendo nuevos significados. Pero sin duda fue después de la firma del convenio integral de colaboración y el inicio de la misión médica Barrio Adentro, cuando ambas naciones dieron un salto hacia la definitiva integración. Ustedes van a los sitios más pobres de Haití y ahí hay un médico cubano, una médica cubana, una enfermera cubana. Ustedes van a los países que el sistema ha excluido, en África, en Asia, y ahí hay médicos cubanos. Ahí está la misión médica cubana presente. Sin embargo, nosotros tenemos el privilegio de haber contado con la sinergia, con la simbiosis, con la unión de esos dos líderes históricos. Fidel, que aún nos acompaña físicamente, y el comandante Chávez, que siempre nos acompañará espiritualmente. La celebración de los 11 años de la misión médica Barrio Adentro incluye un programa de construcción de más de 800 nuevos consultorios médicos. En estos 11 años, el programa ha salvado la vida de más de 1 millón de venezolanos gracias a la vocación martiana de servir a Venezuela. José Pérez, Abraham Gamboa y Joexis León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela tendrá una nueva ronda este jueves, tal y como acordaron la víspera de la reunión preparatoria. Las partes acordaron que el intercambio será público y con el acompañamiento de los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil. Tanto el gobierno como la oposición aceptaron la participación de la Santa Sede en el proceso como testigo de buena fe. En medio de este proceso, el canciller Elías Jaua denunció y condenó este miércoles el ataque contra la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Miranda. Jaua señaló que los grupos fascistas continúan sus actos criminales en medio de las negociaciones que buscan establecer un ambiente de paz y cordialidad en el país. Y al menos una veintena de estudiantes resultaron heridos por puñaladas este miércoles en la Franklin Regional High School de la ciudad estadounidense de Mooresville, en el estado de Pensilvania. La policía arrestó al agresor, que también estudiaba en el lugar, y le ocupó 2 cuchillos utilizados en los hechos. Según las autoridades locales, 3 de los lesionados necesitaron intervención quirúrgica por la gravedad de las heridas. Testigos presenciales informaron que la víspera circuló un mensaje con amenazas de muerte a los estudiantes en un sitio de internet del propio centro educacional. Saludos amigos del deporte. Tras la suspensión este martes por la lluvia, los equipos de Pinar del Río y Matanzas vuelven a ser protagonistas de la gran final de la pelota cubana y enfrentan en estos momentos en el segundo desafío nuevamente ante una gran concurrencia en el Victoria de Girón. Quiero decirles que los cocodrilos derrotan a los vueltabajeros 5 carreras por 2 en la parte alta del segundo episodio. Se fue a las duchas temprano el zurdo abridor pinareño Julio Alfredo Martínez, mal defendido por sus compañeros, aunque le batearon fuerte. En total le marcaron 5 carreras en el inning inicial. Anotaron en esa entrada José Miguel Fernández, Ariel Sánchez, Yadiel Hernández, quien impulsó 2 con Texas al izquierdo, Lázaro Herrera y Raúl González.
Como ven ustedes, Pinar del Río tiene las bases llenas cuando está trabajando Lázaro Blanco. El abridor por el equipo yumurino fue Sionel Pérez, que colgó el 0 del primero, pero se fue en el segundo sin sacar out, sustituido por Alexander Bustamante, quien a su vez fue relevado por Lázaro Blanco. La primera carrera del equipo pinareño por el quinto cuadrangular del inicialista William Saavedra, un hombre que parece tocar las puertas de la próxima preselección nacional. Vean ustedes, 3-2, bases llenas, y el posible empate está en primera base por el equipo pinareño. Así que todo parece indicar que será un juego de carreraje este segundo de la gran final. Una victoria de los yumurinos los colocaría en inmejorables condiciones para viajar al Capitán San Luis. Un éxito pinareño provocaría el ansiado empate para sus parciales. Y el gran maestro cubano Leinier Domínguez dividió el punto hoy ante su homólogo húngaro Peter Leko en la tercera ronda de la Liga Rusa de Ajedrez por Equipos, que se disputa hasta el próximo domingo en la ciudad europea. Leinier, jugando esta vez en el tercer tablero del San Petersburgo, dividió la unidad tras 40 movidas. Ahora el ídolo de Guinness muestra 2 empates y una victoria frente al trevejista local Alexei Dreyev. Finalmente les informo que los domadores de Cuba ya están en suelo de Estados Unidos para enfrentar el próximo sábado en la ciudad de Salem al knockout de ese país en duelo final de cuartos de final de la Serie Mundial de Boxeo. Les recuerdo que una victoria de los nuestros los convertiría automáticamente en rivales de los rusos en semifinales. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Nosotros continuamos con otras informaciones nacionales. Representantes de los más diversos sectores sociales del país salieron a las calles el 9 de abril de 1958 para protestar contra las injusticias del gobierno de Fulgencio Batista. El siguiente reporte nos cuenta los detalles de la historia. Atención cubanos, atención cubanos. Es el 26 de julio llamando a la huelga general revolucionaria. Hoy es el día de la verdad, el día de la huelga general revolucionaria. Adelante cubanos, desde este momento comienza en toda Cuba la lucha final que solo terminará con el derrocamiento de la dictadura. La convocatoria fue efectuada por el movimiento 26 de julio. Combatientes, jóvenes, obreros y trabajadores levantaron sus voces con la intención de generar un movimiento de masas que posibilitara el derrumbe de la dictadura de Fulgencio Batista. El 9 de abril se realizaron acciones armadas en distintas ciudades, aunque el mayor despliegue se realizó en Sagua La Grande. Pueden citarse entre esos hechos el asalto a la armería de La Habana Vieja, asaltos a emisoras nacionales y llamamientos a la huelga. Acciones en diferentes municipios de la capital y en otros territorios del occidente y el centro del país. Jovellanos, Quemado de Guinness, Manaca, Sagua La Grande, Camagüey, Santiago de Ávila y la paralización prácticamente completa de todo Oriente por la acción combinada de las fuerzas guerrilleras y de la clandestinidad. La conmoción producida en todo el país por los hechos del 9 de abril fue intensificada por la brutal represión desatada por el régimen, que dejó un saldo de más de un centenar de combatientes caídos, entre ellos Marcelo Salado, dirigente de acción en la capital en esos momentos. El comandante Faustino Pérez, al hacer un análisis de los sucesos, aseguraba que el duro revés del 9 de abril no es una excepción de esa regla de nuestras luchas centenarias, sino que se inscribe entre los momentos críticos en que con el espíritu de lucha de nuestro pueblo, el heroísmo de los combatientes y la certera conducción del comandante jefe transformaron una vez más la derrota en victoria. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El central Antonio Sánchez de la provincia de Cienfuegos completó sus primeros 100 días de campaña. Hasta el momento ese colectivo cumple el plan de producción de azúcar al 106% y marcha a la vanguardia de la emulación nacional de zafra. En la pasada contienda azucarera, el central Antonio Sánchez fue uno de los que presentó mayores dificultades en la producción de crudo. Las que fueron deficiencias en la zafra anterior, hoy se convierten en fortalezas. A partir del compromiso que establecimos de entrega de caña a la industria, pues se trabajó con intencionalidad la atención a la caña, fundamentalmente para garantizar las 296.700 toneladas de caña
que debíamos garantizar para cumplir el plan previsto de azúcar. El ingenio Cienfueguero mantiene molidas estables por encima del 70%, además de cumplir su plan de rendimiento industrial al 105, con un significativo aporte al sistema electroenergético nacional. Esos logros están dados por la unidad que ha existido entre la parte de la agricultura y la unidad de nosotros del central, logrando materia prima con muy buena calidad y una buena extracción de esa calidad de la materia prima por parte del ingenio. Un trabajo unido por parte de los trabajadores, del sindicato y de todos los factores que influyen en la industria, han volcado al resultado que tiene el central Antonio Sánchez. El Antonio Sánchez marcha a la vanguardia en los principales parámetros de eficiencia de las 46 fábricas que producen azúcar en el país. Evelix Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora noticias de Holguín es que allí avanza la fabricación de materiales de la construcción, labor que es impulsada por entidades del Poder Popular. La producción de bloques, losas de pisos y techos avala a la empresa especializada del territorio como la mejor de su tipo en el país. En el municipio holguinero de Rafael Freire, estos hombres llevan una economía precisa que no admite pérdidas. Pertenecen a la empresa constructora del Poder Popular. El incremento de la producción local de materiales asegura la secuencia constructiva, reduce los gastos y ellos se benefician cada mes al obtener mayores ganancias. Tiene un ahorro bastante considerable de combustible. El hecho de producirse el material en los propios municipios sin necesidad de hacer grandes transportaciones tiene un impacto positivo también en el medio ambiente, porque hemos producido en lo que va de año alrededor de 120.000 bloques solo moliendo materiales de desecho. Tiene también un aporte directo en las obras sociales que construye nuestra empresa en nuestro municipio, fundamentalmente en los parques de la ciudad de Holguín y en los hospitales de esta ciudad, que tienen un nivel de deterioro bastante considerable. De igual forma, contribuyen en la recuperación del fondo habitacional afectado por fenómenos meteorológicos. Para nosotros no va a haber descanso, no. Mientras haya una persona sin techo, vamos a seguir trabajando. 69 productos hoy produce la empresa esta. Fundamentalmente los bloques de hormigón, el mosaico, los elementos de piso, los elementos, ya estamos produciendo elementos de cubierta en 4 municipios de nuestra provincia. El incremento sostenible en la producción, no exento de dificultades, hoy permite que la Comisión Nacional del Programa de Materiales de la Construcción avale a la empresa como la mejor de su tipo del país. Desde Holguín, Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, es una de las instituciones científicas cubanas que contribuyen a preservar y mejorar la salud animal, vegetal y humana. El próximo 11 de abril dicho centro cumple 45 años de creado. El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, ubicado en la capital de Mayabeque, surge en 1969 para dar respuesta a problemáticas ganaderas generadas a nivel nacional. En sus inicios, este centro se orientó hacia las áreas de salud, genética y reproducción animal, y no es hasta 1981 cuando amplía sus actividades hacia la esfera de la sanidad vegetal. Lograr impactar en la economía es un reto para un centro de investigación, pero es quizás la tarea más importante en la que estamos centrados, cómo vincular la ciencia a la economía. El centro presenta 4 líneas fundamentales de trabajo a las cuales tributan todos sus proyectos y actividades. Estas direcciones son la salud animal, la sanidad vegetal, los productos que desarrolla y la inocuidad de los alimentos. El CENSA además se encamina hacia el desarrollo, evaluación y producción de vacunas, medicamentos y medios diagnósticos de uso veterinario, agrícola y humano. Dentro de estos productos se destacan el Surfacen, surfactante pulmonar natural para el tratamiento de la dificultad respiratoria en el recién nacido, y el Stabilac, que garantiza la conservación de la leche cruda sin refrigeración, entre otros productos de importancia para nuestra economía. En Mayabeque, Jainet Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Observen en las imágenes del satélite meteorológico que ya el frente frío avanza sobre la provincia de Camagüey a su paso por el occidente y centro
mantuvo alguna actividad de chubascosos desde Pinar del Río y hasta la provincia de Ciego de Ávila. Este frente va a continuar su avance hacia el este, aunque más debilitado en su porción sur, pero su cercanía a la costa norte de las provincias orientales mantendrá algunos nublados y lluvias mañana y en los próximos días. Por tanto, el pronóstico para las próximas horas en el occidente es de un amanecer parcialmente nublado, con valores mínimos de temperatura en esta próxima madrugada entre los 16 y hasta 19 grados Celsius. Por la tarde estará parcialmente nublado con poca lluvia, solo aislados chubascos y valores máximos de temperatura de 28 o 29 grados Celsius. Los vientos en todo el país soplarán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. En la región central también un amanecer parcialmente nublado con mínimas de 18 y llegarán hasta 20 grados. Por la tarde solo se esperan aisladas lluvias con máximas de 28 y hasta 30 grados Celsius. Mientras tanto, en las provincias orientales predominarán las áreas de nublados con la ocurrencia de algunas lluvias, sobre todo en zonas de la costa norte de Magüey hasta Guantánamo, más aislados para la porción suroriental. Los valores mínimos de temperatura estarán entre los 21 y 24 grados Celsius. Por la tarde continuarán ocurriendo algunas lluvias en zonas de la costa norte y máximas entre los 30 y hasta 31 y 32 grados Celsius, 29 en la provincia de Holguín. Para los próximos 3 días muy poca lluvia en el occidente, algunos chubascos en zonas de la costa norte oriental, también en zonas de la costa norte del centro de nuestro archipiélago. En cuanto a las temperaturas, ya nuevamente en ascenso y estarán entre los 29 y hasta 32 y 33 grados Celsius en todo nuestro país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Tengan todos muy buenas noches y hasta mañana. Veamos algo más de lo llegado a la reacción internacional, de lo más importante. En Argentina, por ejemplo, al menos una persona murió y más de 3.000 fueron evacuadas debido a la tormenta Lucrecia, que afectó a gran parte de ese país, provocando cortes de carretera por desborde de ríos, suspensiones de clases y de los servicios de transporte público. La ciudad más afectada fue Neuquén, en el sur del país, donde se produjo un fallecimiento y cerca de 300 personas fueron evacuadas. Las autoridades provinciales decidieron suspender las clases y las actividades públicas. Las provincias de Santiago del Estero y Catamarca, al noreste, también resultaron muy afectadas por las fuertes lluvias que causaron el desborde de ríos, aludes e inundaciones. La tormenta Lucrecia está considerada como la peor que afecta a Argentina en los últimos 40 años. El agravamiento de la crisis en Ucrania, las causas que la originaron y algunos posibles desenlaces son temas que abarca el comentario internacional de este miércoles a cargo de la periodista Daisy Gómez. Buenas noches, Daisy. Muchas gracias. Buenas noches. Desde que hace unas semanas Estados Unidos y sus aliados dieron en Ucrania lo que llaman los estrategas imperiales un golpe blando, comentamos que el conflicto solo comenzaba. Quizás ellos no valoraron los riesgos porque en 2004 pusieron en la presidencia a su elegido, Víctor Yushchenko, aplicando técnicas que denominaron Revolución Naranja. Esta guerra no convencional puesta en marcha en Ucrania ahora se convirtió para Occidente en un rompecabezas del que ya se separó Crimea y, como se veía venir, se mueven otras fichas en el este y el sur, donde están ubicadas las zonas más industrializadas y de mayores recursos minerales. La población ruso parlante de esas regiones no reconoce al ilegítimo gobierno de Kiev, integrado por derechistas y pronazis, que prohibió el idioma ruso en las escuelas y los canales de televisión rusos por cable, así como el acceso de periodistas de esa nacionalidad. Si a esto sumamos las medidas neoliberales que se impondrán para toda Ucrania, era de esperar tales convulsiones. El ministro ucraniano del Interior reconoció que la policía de las zonas sublevadas evitó enfrentarse a los manifestantes y dijo que ahora hará una purga en esos órganos y en los gobiernos locales. El titular aseguró que los levantamientos se resolverán por el diálogo o por la fuerza. Mientras Moscú ha denunciado que en el sureste ucraniano actúan 150 mercenarios estadounidenses de la empresa privada Griston, encubiertos entre los destacamentos especiales ucranianos Sokol. También ha exigido a Kiev el no uso de efectivos militares en esas zonas para evitar una guerra civil. A la vez, el canciller ruso anunció una visita oficial a China para el próximo martes, que ha estado precedida por conversaciones telefónicas mutuas. Mientras, sigue pendiente una reunión entre los implicados en el conflicto ucraniano
que se agrava por día en todas las esferas y que requiere soluciones ajustadas a las realidades del país y no a los intereses de quienes han provocado el caos en Ucrania y que pueden llevar a su desmembramiento. Gracias por su amable atención. Una cifra preliminar de 25 personas muertas y más de un centenar heridas fue el balance este miércoles de un atentado con coche bomba en la ciudad siria de Homs. Según la agencia estatal siria de noticias, las explosiones tuvieron lugar en el barrio residencial de Karamlos. Testigos aseguraron que entre las víctimas fatales se encuentran mujeres y niños. Por su parte, el Ejército Nacional Sirio realizó operaciones exitosas en varias provincias del país, en las que aniquilaron a grupos mercenarios y destruyeron depósitos de armamentos y municiones. Buenas noches, bienvenidos a la información cultural. Hoy comienza en esta capital la edición 19 del Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos, Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, donde plazas y calles serán los escenarios. El evento propone acercar al espectador a diversas manifestaciones artísticas que se combinan en espacios abiertos donde se mezclan la historia, la arquitectura y el diseño. El festival es organizado por la compañía Danza Teatro Retazos, que dirige la maestra Isabel Bustos, Premio Nacional de Danza, y por la Oficina del Historiador de La Habana. En otras informaciones nos reportan que durante 3 días, del 10 al 12 de abril, se celebrará en la ciudad de Bayamo el Festival de Música Popular Cubana Sindo Garay. Por 18ª ocasión, compositores de Granma, La Habana y otras provincias del país ofrecerán a los seguidores del certamen letras que transmiten cubanía y reflejan lo más auténtico de nuestras tradiciones culturales. Cuando el 10 de abril próximo, escritores y artistas dialoguen la Cuba de hoy desde el arte, músicos, compositores y poetas de esta tierra evocarán a Sindo Garay en un certamen que apuesta por mantener las raíces musicales de Cuba. Desde Granma, Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hace unos minutos fue inaugurada una nueva sede del reconocido grupo de teatro cubano El Ciervo Encantado, que dirige la también maestra Nelda Castillo. Con esta información concluye nuestro segmento. Le habla Dagner Relova. Buenas noches. Lograr el equilibrio entre conservación, desarrollo y sostenibilidad es el tema de debate por los especialistas en la reunión nacional de sistemas de áreas protegidas que tiene lugar en la occidental provincia de Pinar del Río. La península de Guanacabibes, ubicada en la zona más occidental de Pinar del Río, es una de las 6 reservas de la biosfera de Cuba. En este paraje de la geografía pinareña abundan especies endémicas y exóticas de la flora y la fauna, por lo que se realizan acciones en función de lograr el equilibrio entre conservación y desarrollo. El comandante del Ejército Rebelde, Julio Camacho Aguilera, en la reunión nacional del sistema de áreas protegidas que sesiona en Voltabajo, hizo un llamado a la protección de estos recursos naturales. Sin la naturaleza no somos nada. La sabiduría más grande está en la naturaleza. Ella reserva ese conocimiento que de ella brota, que el hombre tiene que ir descubriendo, tiene que irla conociendo para seguirla conservando y ponerla a su servicio. El país cuenta con 211 áreas protegidas, las cuales ocupan el 20% del territorio de la isla y representan los valores de los ecosistemas nacionales e histórico-culturales. Hay más de 26 expediciones marinas hechas a nuestros fondos marinos. Hoy hay resultados científicos en más de 44 nuevas especies de reportes de peces para el mundo, el estado de conservación de los corales, de los pastos marinos. El fortalecimiento de la gestión a partir de proyectos y convenios de cooperación, la participación de la comunidad en la sostenibilidad de las reservas de la biosfera Sierra del Rosario, primera instituida en el país, así como el control y manejo de las especies invasoras, centraron también la atención de los especialistas en este encuentro. Desde Pinar del Río, Zunilda Veiga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Titulares en la emisión estelar: la declaración de la funcionaria del MINREC sobre el caso del contratista norteamericano preso en Cuba. La denuncia de ETEXA por el uso de plataformas de servicios con fines ilícitos. Y la celebración en Venezuela
por los 11 años de la misión Barrio Adentro. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Gracias y nos vemos mañana.